reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 181. Una broma. Había que admitir que la realidad virtual era extremadamente realista. Solo hubo un pequeño cambio en la expresión de Nieve suave, pero Zhao Yueru inmediatamente lo descubrió. «Nieve, ¿qué pasa?», preguntó preocupado Zhao Yueru. Era la primera vez que había visto una mirada tan sorprendida en Gentle Snow. Aunque fue realmente inesperado que el grupo de noobs se hubiera convertido en los jugadores de nivel 10, no debería ser una sorpresa para Gentle Snow. «No es nada. Solo pensé en algunos asuntos. Eso es todo». Gentle Snow agitó su mano, desestimando la preocupación de Zhao Yueru. Gentle Snow no prestó atención a Cola y a los otros que entraron a White River City, ni le importó que hubieran ocupado los 6 primeros puestos de la lista de clasificación. Lo que realmente le preocupaba eran los niveles de Shifen y de su amigo. Si fue realmente como ella se imaginaba, hacerse amiga de Shifen fue una decisión muy sabia. En otro lugar, cuando los compañeros de la danza inestable de la devastación y el baile del fuego vieron la lista de clasificación, todos se quedaron atónitos. Esto fue especialmente cierto para los compañeros de la danza del fuego. Fire Dance no solo había alcanzado el nivel 10, sino que Butter Buffalo también había subido al nivel 10. Como resultado, la envidia y el arrepentimiento se apoderaron de sus corazones. Si hubieran elegido seguir la danza del fuego y unirse al equipo de Shifen, serían sus miembros ahora mismo. Disfrutaron de la envidia y admiración de todos los jugadores de la región de White River City, una situación que muchos soñaban con experimentar. Desafortunadamente, ya no estaban relacionados con este asunto. Mientras miraban la lista de clasificación, trataron de ponerse en contacto con Fire Dance y Butter Buffalo. Todos ellos trataron de disculparse, y deseaban poder reparar y recuperar sus relaciones pasadas. Después de todo, esto era solo un juego. No había necesidad de ser tan serio, y solo habían estado bromeando. Mientras tanto, Fire Dance y Butter Buffalo habían recibido sus llamadas. Sin embargo, se limitaron a dar una sola respuesta. «No tiene sentido llorar por la leche derramada. No quiero estar en contacto en el futuro». Pensaron que si dejaban de lado sus acciones como una broma, todo se resolvería. Eso sí que fue una broma. Las palabras de Fire Dance y Butter Buffalo habían destrozado sin duda alguna sus esperanzas finales, enviándolas en espiral a un mar de arrepentimientos sin fin. En cuanto a la inestable devastación, la envidia casi lo vuelve loco. Recordó claramente que su equipo había matado al grupo de 3 de Cola una vez antes, y que sus niveles habían caído al nivel 7. Cuando se conocieron en la fuente de Red Leaf Town, aún estaban en el nivel 7. Por otro lado, el nivel de devastación inestable había caído al nivel 8 después de morir una vez. Durante estas últimas horas, había molido frenéticamente a los monstruos y estaba a punto de alcanzar el nivel 9. Sin embargo, el grupo de Cola había alcanzado el nivel 10 durante este mismo periodo. ¿Qué clase de velocidad de nivelación era esta? Al principio, fue Shifen quien había alcanzado el nivel 10. Ahora, incluso Cola y los otros habían subido al nivel 10. Definitivamente había algo sospechoso en esto. Debe haber algún tipo de método que les permita alcanzar el nivel 10 rápidamente. Shifen obviamente conocía este método. Incluso podría ser un bicho gigante en el juego. Sin embargo, Inestable Devastación no pudo hacer nada contra Shifen. No tenía forma de sacar a la fuerza este secreto de Shifen. De repente, una idea surgió en la cabeza de Devastación Inestable. Si publicara este asunto en los foros oficiales, revelando este error, el sistema podría castigar a Shifen por explotarlo. Por otro lado, si no fuera un error, los otros gremios definitivamente no dejarían pasar esta gran oportunidad de subir al nivel 10 rápidamente. Obligarían a Shifen a revelar este método de nivelación. Si Shifen mantuviese los labios sellados, se haría enemigos de todos los gremios de la región de la ciudad del Río Blanco. Mientras tanto, si revelaba este método de nivelación y el sistema lo arreglaba, también enfurecería a los diversos gremios. Independientemente de lo que hiciera Shifen, ya no podía seguir mezclándose en la región de White River City. Sin embargo, Inestable Devastación no podía permitir que Shifen tomara ninguna de estas acciones todavía. Shifen, ningún hombre es sabio todo el tiempo. Finalmente me he dado cuenta de tu debilidad, se entusiasmó la Inestable Devastación. Mientras usara este movimiento para amenazar a Shifen, Shifen entregaría obedientemente el secreto. Inmediatamente después, Devastación Inestable envió a Shifen una petición de comunicación.
La primera vez, Shifen no recogió, la segunda vez, Shifen no recogió, Inestable Devastación hizo más de 10 llamadas consecutivas a Shifen. Sin embargo, Shifen no respondió a ninguna de ellas. Como resultado, Devastación Inestable casi vomitó sangre con ira. Sin embargo, cuando pensó en su hermoso futuro, lo soportó. Finalmente, después de enviar más de 40 peticiones de comunicación, la llamada finalmente se conectó. Eres un fastidio. ¿No puedes aprender la lección después de tantos rechazos? ¿Eres un cerdo? ¿Debo regañarte antes de que estés satisfecho? No tengo nada que decirte. Vete, juega donde quieras, y no vengas a molestarme. Shifen inmediatamente empezó a maldecir en el momento en que cogió la llamada. Originalmente, había estado haciendo negocios con Aquarrose, de buen humor. Sin embargo, una tras otra, las llamadas de la Inestable Devastación lo molestaban sin cesar, interrumpiendo el buen humor de Shifen. Al principio, Shifen pensó que Unstable Devastation se rendiría después de algunos rechazos. Sin embargo, Shifen nunca pensó que no habría fin a los disturbios. Por lo tanto, después de decirle a Aquarrose que tenía algunos asuntos que necesitaba atender por un momento, buscó un lugar sin gente y le dio una buena reprimenda de Devastación Inestable, calmando su estado de ánimo. Luego puso a Unstable Devastation en su lista negra, evitando que Unstable Devastation lo molestara aún más. Irefen, tú, ¿te atreves a cortar mi llamada? Después de hacer más de 40 llamadas, la Inestable Devastación ardía de ira. Ahora que Shifen le había insultado, su sangre hervía y su cara se ponía carmesí. Los vasos sanguíneos de su cara casi se rompen. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de maldecir en Shifen, la llamada se desconectó. Esto enfureció completamente a la Inestable Devastación, e inmediatamente, volvió a llamar a Shifen. Sin embargo, esta vez, sus llamadas ni siquiera sonaron. Estaba en la lista negra de Shifen. Inestable Devastación casi se desmayó de ira. Había perdido tanto tiempo intentando llamar a Shifen, pero lo único que recibió a cambio fue una reprimenda. Shifen incluso lo había puesto en la lista negra. ¿Cómo se suponía que iba a amenazar a Shifen ahora? ¿Cómo iba a forzar la obediencia de Shifen? Inestable Devastación inmediatamente ordenó a uno de sus subordinados que se pusiera en contacto con Shifen. Después de intentar contactar con Shifen unas cuantas veces más, la llamada finalmente se conectó. El subordinado de Devastación Inestable luego presionó el botón multipartidario que permitía a otros participar en la conversación. ¿Quién eres tú? Preguntó Shifen. Irefen, finalmente lo has cogido. Tengo en mis manos tu secreto de nivelación de velocidad. Si no desea convertirse en enemigo de toda la región de Wither River City, obedezca mis deseos. De lo contrario, publicaré las pruebas en los foros oficiales. Estoy pensando que muchos gremios estarían interesados en el secreto de nivelación de tus compañeros de equipo, y harán todo lo posible para tratar contigo. Esta vez, Inestable Devastación habló con rapidez, temiendo que Shifen le volviese a colgar. Le pregunté, ¿quién es usted? ¿Qué sentido tiene toda esta tontería? ¿Eres un cerdo? Preguntó Shifen. Tú eres el cerdo. Todos en tu familia son unos cerdos. Soy una Devastación Inestable. Sé que tienes algún secreto sobre la velocidad de nivelación de tu equipo. Tienes que entender la situación en la que estás ahora mismo. Si te atreves a seguir hablándome con ese tono, revelaré tu secreto a todos los demás. Todos los jugadores de toda la región de Wither River City empezarán a tener problemas, y los varios grandes gremios te perseguirán para aprender tu secreto. Cuando eso suceda, ya no habrá lugar para ti en el dominio de Dios. Inestable Devastación odiaba ser llamado idiota. Ahora que Shifen le había llamado repetidamente cerdo, ya no podía soportarlo. Entonces, realmente eres un cerdo. Hola, cerdo. Adiós, cerdo. Shifen inmediatamente desconectó la llamada, poniendo en la lista negra el nuevo ID del personaje. Shifen nunca había sido una persona que se sintiese amenazada por otros, y con respecto a la amenaza de la Inestable Devastación, no le prestó atención en absoluto. La única razón por la que no dejó que Blackie, Lionel y Snow se rebelaran era para evitar problemas innecesarios por parte de esos grandes gremios, ya que eso retrasaría su desarrollo. Sin embargo, si realmente hubiera necesidad de una batalla, no se rehuiría de ella. De hecho, todos podrían hacerlo si quisieran. El ganador y el perdedor final aún no habían sido determinados. Maestro Llama Negra, parece que se ha encontrado con algún problema, como aliado tuyo, ¿por qué no dejas que tu Elite Techo se encargue de ello? La elegante Aquarrose se acercó de repente, sonriendo a Shifen mientras le ofrecía su ayuda.
Capítulo 182. Pista sobre el asesino de Dios. Como la llamada de Shifen había sido hecha en privado, los forasteros no podían escuchar su conversación con devastación inestable. Sin embargo, aunque Aquarrose no podía oír lo que decía Shifen, podía sentir claramente la intención de matar irradiando de su cuerpo. Para hacerse amiga de Shifen, profundizando su relación, Aquarrose no dejaría pasar esta oportunidad. Así pues, hizo su oferta. Shifen entendió las intenciones de Aquarrose. Él simplemente le sonrió y le dijo: gracias por su preocupación, señorita Aqua. No es nada grande, solo una mosca molesta que puedo matar con una bofetada en cualquier momento. Deberíamos continuar con nuestras conversaciones de negocios. Ante el rechazo inmediato de Shifen, Aquarrose no pudo hacer otra cosa que ceder. Después de lo cual, los dos regresaron a su habitación privada en el restaurante. En ese momento, sin embargo, otro joven había aparecido en la habitación privada. Esta persona era un caballero con una armadura pesada. Por su apariencia, este hombre era obviamente un guerrero de escudo. Un escudo de hueso colgaba de su espalda, junto con un exquisito hacha de batalla de color negro. Estos dos equipos tenían un aspecto extraordinario, y uno podría fácilmente decir que eran de rango secreto plata. Además, este hombre era similar a Aquarrose, en el que ambos eran de nivel 9. ¿Por qué estás aquí, brillante? Preguntó Aquarrose, sorprendido por su repentina aparición. Solo me preocupa que otros traten de estafarte, así que vine a ver cómo estabas. La última vez, usted gastó decenas de millones de créditos y regresó con solo un montón de papel de desecho sin valor. Este incidente provocó la insatisfacción de muchos ancianos. Esta vez, usted gastó otra gran suma de dinero y mano de obra para comprar varios minerales y materiales. Además, ni siquiera notificaste a los ancianos sobre ninguna de tus acciones. Están furiosos en este momento. Estoy aquí para decirles que, al menos, necesitan su aprobación en el futuro antes de tomar acción. Vuelve conmigo y ofréceles una explicación por ahora. De lo contrario, esos ancianos te harán la vida difícil en el futuro. El hombre llamado Brillante Wargot le disparó a Shifen una mirada. Siempre había tratado a Aquarrose como a su propia mujer. Mientras tanto, el Shifen de capucha negra que tenía ante él era un personaje pequeño, que no se le notaba. Sin embargo, este pequeño personaje se atrevió a tener una cita con Aquarrose. Inmediatamente, Brillante Wargot tiró de la mano de Aquarrose, con la intención de sacarla de este lugar. Shifen simplemente se encogió de hombros ante la provocación de Brillante Wargot. No le importaba a este hombre con el coeficiente intelectual de un mono en lo más mínimo. Simplemente lo tomó como ver un espectáculo de monos. Aquarrose le quitó la mano a Brillante Wargot, sus cejas en forma de media luna arrugándose ligeramente. Solo había conseguido asegurar su relación con Shifen después de muchas dificultades y estaba a punto de entrar en una discusión de negocios adecuada. Ella no esperaba que Brillante Wargot se enterara de ello y de hecho vino corriendo a interrumpirla. Si no fuera por ella y las familias de Brillante Wargot que tienen lazos amistosos, ella no le prestaría atención. Brillante, tengo asuntos importantes que discutir. Vuelve solo por ahora. En cuanto al asunto de los ancianos del Guild, les daré una explicación cuando regrese, dijo Aquarrose con impaciencia. Para sus negocios con Shifen, siempre usaba su propio dinero y gente. Los ancianos del Guild no tenían derecho a interferir, ni tampoco tenían la habilidad. Sin mencionar que era una anciana honoraria del gremio, por lo que su posición era similar a la de ellos. No tenían derecho a involucrarse en sus asuntos. Simplemente envidiaban que ella hubiera ganado mucho dinero, y todos querían compartir el pastel. Viendo la actitud de Aquarrose, el Brillante Wargot solo podía renunciar a sus esfuerzos. Ya que no quieres ir, me quedaré a tu lado para protegerte. Destruirá las ideas de otros de aprovecharse de ti, miró Brillante Wargot a Shifen, su tono lleno de malas intenciones mientras hablaba. Aquarrose se enfureció con sus palabras. Ella y Shifen iban a discutir secretos comerciales extremadamente confidenciales. ¿Cómo podía permitir que Brillante Wargot escuchara? No, deberías volver, dijo Aquarrose, su tono helado. Al oír a Aquarrose, el Brillante Wargot se indignó aún más. Envió una iracunda mirada a Shifen, enviando un mensaje a Shifen en secreto. Soy un anciano de Twilig Techo. Mocoso, será mejor que conozcas tu lugar y te largues. Aqua es mi juguete, así que no puedes volver a contactar con ella. Deberías saber las consecuencias si descubro que lo has hecho de otra manera. El Brillante Wargot era generalmente un tirano de un hombre, y nadie se atrevía a desafiarlo debido a su identidad.
Cada vez que se encontraba en una situación, solo necesitaba anunciar su identidad, y otros huían inmediatamente con la cola entre las piernas. Ahora que había hablado, Shifen no sería una excepción. Después de que Shifen vio este mensaje, se rió involuntariamente. Parecía que este brillante Wargod había llegado para causar problemas sin entender la situación. Diciendo que tenía el Ci de un mono que le daba demasiado crédito. Su coeficiente intelectual real podría no ser igual al de un perro. Con un príncipe tan rico en el guild, no es de extrañar que Twilig Techo no pudiera desarrollarse en las primeras fases del juego. En realidad se debió a la presencia de este tonto. Señorita Aqua, tengo algo que me gustaría que viera, sonrió Shifen. Aqua Rose se volvió muy curiosa. ¿Qué tenía Shifen para mostrarle esta vez? Como el brillante Wargod se atrevió a amenazar a Shifen de esa manera, Shifen actuaría de la misma manera. Transmitió el mensaje de brillante Wargod a Aqua Rose. Shifen quería que este tonto supiera que uno debería tener cuidado con sus palabras y mensajes. De lo contrario, podrían producirse accidentes. Brillante Wargod. Fuera de mi vista inmediatamente. No quiero volver a verte nunca más. Definitivamente les contaré al tío y a la tía sobre este asunto. En cuanto a los asuntos matrimoniales entre nuestras dos familias, ni siquiera lo pienses a partir de este momento. La tez de Aqua Rose se iluminó instantáneamente en el momento en que leyó el mensaje. Ya le desagradaba Brilliant Wargod. Ahora, por no hablar de los intentos públicos de ahuyentar a Shifen, hasta se atrevió a llamarla su juguete. El brillante Wargod estaba confundido. Antes de que pudiera siquiera preguntarse por qué Aqua Rose quería romper su relación, ella ya lo había echado de la habitación privada. Siento que hayas tenido que ver una broma así, se disculpó Aqua Rose. No es nada. Estoy acostumbrado a estos asuntos. Sin importar nada, Shifen dijo. Sigamos discutiendo sobre nuestro oficio, entonces. En ese momento, el brillante Wargod comenzó a maldecir en voz alta afuera de la puerta, diciendo. Black Flame, pequeño hombre despreciable. ¿De verdad te atreves a incriminarme? Sal de aquí ahora mismo si tienes la habilidad. Te reto a un duelo. El perdedor pasa su nivel de nuevo a 0. ¿Te atreves a aceptarlo? ¿Qué? Puedes incriminarme, pero no puedes aceptar mi desafío. Justo cuando Shifen y Aqua Rose estaban a punto de reanudar sus conversaciones de negocios, Brilliant Wargod finalmente se dio cuenta. Resultó que Shifen había enviado su mensaje a Aqua Rose. Realmente no creía que ocurriría tal incidente. Sus acciones pasadas, que nunca le habían fallado, eran en realidad inútiles contra Shifen. Sin embargo, para redimirse, solo podía insistir en que Shifen le había tendido una trampa. Maestro Llama Negra, siento mucho todo esto. Lo ahuyentaré inmediatamente. Esta fue la primera vez que Aqua Rose se dio cuenta de que el brillante Wargod era tan odioso. Su coeficiente intelectual estaba incluso en los negativos. Con la existencia del sistema Dios principal, ¿cómo podrían los jugadores modificar los mensajes e identificaciones de otros? No es necesario. Tengo mis propios defectos en este asunto, así que déjame ocuparme de ello. Se levantó Shifen de su asiento, saliendo de la habitación privada. Llama Negra, hombrecillo despreciable, por fin te atreves a mostrarte. Si eres un hombre, acepta mi desafío. Si pierdes, le explicarás a Aqua Rose que me tendiste una trampa. ¿Te atreves a aceptar? El brillante Wargod se burló. ¿Y si pierdes? Shifen se rió. Ja, ja, ja. ¿Puedo perder? El brillante Wargod era incomparablemente arrogante. Sacó un mapa y dijo con desdén. Si realmente tienes la suerte de ganar, este objeto será tuyo para que te lo quedes. Solo obtuve este mapa después de haber organizado un equipo de cientos de élites para matar a un jefe salvaje de nivel 10 de lore. Este fue el único objeto que se le cayó. Inicialmente, Shifen tenía poco o ningún interés en el mapa que brillante Wargod tenía. Después de todo, tenía una clara comprensión del dominio de Dios. Si se trataba de un mapa obtenido en otro país, no tenía ningún significado para él. Sin embargo, en el momento en que Shifen vio el símbolo de una hoja de fresno en el reverso del mapa, instantáneamente despertó su interés. El Ashblade era la marca del cazador de Dios. Normalmente, solo los artículos relacionados con el cazador de Dios llevan esa marca. Maestro Llama Negra, no puedes estar de acuerdo con él. Es un guerrero de escudo, así que tiene una ventaja innata masiva cuando trata con clases de tipo físico. Además, la guardia de diamantes que usa es un equipo de hierro misterioso de nivel 9. Su arma y escudo también están clasificados en el nivel 9 de Misterio Usiron, y tiene más de 1,400 HP.
Además, el mismo brillante Wargot tiene poderosas técnicas. Incluso 2 o 3 expertos de la clase de tipo físico atacando juntos no serían su rival. Aqua Rose detuvo apresuradamente a Shifen. Era simplemente una farsa que un espadachín se batiese en duelo con un guerrero de escudo. Además, Black Flame era solo un falsificador. Su destreza en la batalla estaba por debajo de la media en el mejor de los casos. ¿Qué? ¿Miedo? El brillante Wargot se mofó mientras miraba a Shifen. De acuerdo, estoy de acuerdo, sonrió Shifen. Capítulo 183. Condición especial. ¿Qué has dicho? El brillante Wargot quedó atónito. Por supuesto, acepto tu reto, sonrió Shifen. Después de la reafirmación de Shifen, brillante Wargot sabía que no oía mal. Originalmente, había pensado que Shifen rechazaría inmediatamente su desafío después de saber lo temible que era. Incluso había estado pensando en una forma de provocar o enfadar a Shifen para que aceptase su reto. Sin embargo, parece que simplemente había estado perdiendo el tiempo. Había conocido a un tonto con problemas mentales. Aqua Rose le había explicado a Shifen lo increíble que era, pero esta persona seguía estando de acuerdo. Sin embargo, esta situación también estaba bien. Le ahorraría muchos problemas. No pensé que tendrías las agallas. Ya que has aceptado, hagámoslo fuera. Tenga la seguridad de que le daré una muerte rápida e indolora, y no la avergonzaré demasiado. Dicho esto, Brilliant Argot se rió mientras se dirigía hacia la salida del restaurante. Maestro Llama Negra, no deberías estar de acuerdo con él. Aunque suele intimidar a otros con su autoridad, su fuerza se sitúa entre los 5 primeros entre todos los guerreros del escudo en hecho Twilight. Además, el equipo de la Guardia de Diamantes que acaba de obtener este rango misterio, hierro, mientras que su oso gigante Waraxe es de rango secreto plata. Por otro lado, eres un espadachín. Usted también se enfoca en su subclase como falsificador. Enfrentarse a él en duelo solo sería una farsa, dijo Aqua Rose preocupada mientras caminaba hacia Shifen. Aqua Rose tenía una clara comprensión de la fuerza de brillante Wargot. Si tuviera la oportunidad, humillaría a Shifen de todas las maneras posibles para vengarse del incidente anterior. Si Shifen fuera humillado, ¿cómo podría continuar su cooperación con Shifen? Ella ya había gastado tanto esfuerzo y comprado tantos materiales de fija. Originalmente, podría haber ganado una gran suma de dinero cooperando con Shifen. Ahora, sin embargo, el brillante Wargot lo arruinó todo. Ella deseaba poder cortar a Brilliant Wargot en pedazos en este instante. Señorita Aqua, gracias por informarme de esto. Ya entiendo la situación, agradeció Shifen. Es bueno que lo entiendas, suspiró aliviada Aqua Rose cuando escuchó a Shifen. Ahora, todo estaría bien mientras ella alejara a Brilliant Wargot. En un principio, Aqua Rose quería decir, déjenme tratar este asunto, entonces. Sin embargo, Shifen la interrumpió, diciendo, puedes estar seguro de que resolveré esta batalla muy rápidamente. Cuando terminó de hablar, Shifen también salió del restaurante, dejando una aturdida Aqua Rose. Después de malgastar su aliento durante tanto tiempo, resultó que Shifen no la entendía en absoluto. Al contrario, incluso se dirigió al duelo con confianza. Aqua Rose empezó a sospechar que había hablado mal, haciendo que Shifen pensara que Brilliant Wargot era extremadamente débil. En una ciudad, los duelos normalmente se pueden llevar a cabo en las calles. Sin embargo, ambas partes deben estar de acuerdo con las reglas y condiciones antes de que el duelo pueda ocurrir. De lo contrario, era solo un ataque, y los guardias matarían y encarcelarían personalmente al jugador que iniciara el ataque. En el momento en que Shifen salió del restaurante, Brilliant Wargot envió el desafío del duelo. Además, las recompensas y los castigos ya estaban fijados, y solo era necesario el acuerdo de Shifen para comenzar el duelo oficialmente. Como las reglas eran absolutas, una vez que ambas partes las aceptaban, no había escapatoria a las recompensas o castigos. Incluso si los jugadores no estuvieran dispuestos a entregar los objetos apostados, el sistema seguiría transfiriendo automáticamente los objetos al ganador. El perdedor recibiría de forma similar el castigo acordado antes del duelo. Shifen no pudo evitar admitir que Brilliant Wargot tenía un corazón verdaderamente cruel. La condición establecida para el perdedor fue una caída inmediata al nivel 0, destruyendo sus esfuerzos de nivelación en los últimos días. El perdedor también tendría una enorme diferencia de nivel con la mayoría de los jugadores actuales. Sería extremadamente difícil para el perdedor ponerse al día. Si no hay problemas, haga clic en el botón de aceptar. Brillante Wargot sonrió fríamente. Shifen echó un vistazo general a las condiciones.
Después de confirmar que no había problemas, hizo clic en aceptar. Empecemos esta batalla sin sentido, entonces. Inmediatamente después de que Shifen se puso de acuerdo, aparecieron números gigantescos flotando en el aire. Era el tiempo de cuenta atrás de 10 segundos para el comienzo del duelo, y a los jugadores se les dio este tiempo para prepararse para la próxima batalla. Ja, ja, ja. Mocosa, aunque este duelo será extremadamente aburrido, ya que te has atrevido a calumniarme delante de Aquarrose, este joven maestro hará que las cosas sean un poco más divertidas. Te haré saber cuál es realmente la diferencia en fuerza y cómo se siente al luchar dolorosamente. El brillante Wargot recuperó su escudo y el hacha con una mano de su espalda, su cara revelando una siniestra sonrisa. Parecía un lobo hambriento cazando a su presa, y un destello rojo brillaba en sus ojos mientras miraba a Shifen. Solo en ese momento Aquarrose salió del restaurante. Mirando la apariencia de brillante Wargot, su expresión se hundió inmediatamente. Estoy acabado, Aquarrose ya está desesperada. Sin mencionar el hecho de que Shifen perdería definitivamente, la condición actual de Brilliant Wargot era extremadamente peligrosa. Incluso podría haber la posibilidad de que volviese loco a Shifen, atrapando a Shifen con miedo durante mucho tiempo. El brillante Wargot rara vez mostraría tal habilidad. La última vez que Aquarrose vio a brillante Wargot en tal condición, innumerables cadáveres estaban alrededor de sus pies. Había masacrado a un pequeño gremio con varios cientos de jugadores. Ella no pensó que el brillante Wargot caería en esta locura hoy en día. El brillante Wargot era extremadamente arrogante en sus batallas habituales, y se reía alocadamente mientras luchaba. Solo cuando entraba en una condición extremadamente incitada revelaba ocasionalmente una apariencia tan siniestra y cruel. Durante esos tiempos, el brillante Wargot era un lunático, lleno de desobediencia. Su destreza en la batalla también aumentaría en varios pliegues. En tal estado, Brilliant Wargot era un berserker verdaderamente sediento de sangre. Si incluso el Wargot brillante normal estaba entre los 5 mejores guerreros de Shield Warriors en Twilight Techo, era incierto dónde podría estar el Wargot brillante actual. Era posible que incluso el número 1 en el ranking de Shield Warrior en Twilight Techo, Lonely Leaf, no fuera rival para él. Muy rápidamente, el tiempo de preparación de 10 segundos terminó. Mocoso, primero te lisiaré las 4 extremidades. Te convertiré en un gusano rastrero y luego jugaré contigo lentamente. El brillante Wargot levantó su escudo óseo mientras su otra mano empuñaba la cera de guerra del oso gigante. Su cara reveló una siniestra sonrisa mientras atacaba a Shifen. La apariencia actual de brillante Wargot no se parecía a nada humano. En vez de eso, se parecía más a un lunático poseído por un demonio. Después de entrar en este estado de locura, Brilliant Wargot se volvió extraordinariamente rápido y ágil. Atacó a Shifen de frente. Sin embargo, cuando Shifen envió una espada apuñalándolo, la espada de Shifen simplemente penetró la imagen que dejó brillante Wargot. Primero te lisiaré el brazo derecho. Brillante Wargot apareció repentinamente a la derecha de Shifen, su hacha de guerra del oso gigante descendiendo abruptamente y cortando el brazo derecho de Shifen. A su lado, la tez de Aquarrose se tornó terriblemente pálida. Después de ver a Shifen actuando, inmediatamente supo que Shifen no era nada fuerte, tal y como ella esperaba. Sin embargo, era una situación ordinaria después de todo. Para convertirse en el falsificador número 1 de Star Moon Kingdom, Shifen debe haber gastado mucho de su esfuerzo en forjar. ¿De dónde sacaría tiempo para aumentar sus técnicas de batalla? Incluso si Shifen fuera un experto en algún otro juego de realidad virtual, no sería lo mismo en el dominio de Dios. Después de entrar en el dominio de Dios, incluso los expertos en otros juegos de realidad virtual serían ligeramente más fuertes que otros. Se necesitaba mucho tiempo para agudizarse en el dominio de Dios, y se necesitaba luchar constantemente contra los monstruos para mejorar. Sin embargo, Shifen claramente no poseía tanto tiempo. El brillante Wargot torturaría a Shifen aquí y ahora. Caería en un estado de enajenación mental durante un largo periodo. Aunque no se volviera loco, estaría aturdido durante mucho tiempo. ¿Cómo se suponía que continuaría su comercio con Shifen en ese estado? Parece que solo puedo esperar un poco más, dijo Aquarrose impotente mientras miraba al brazo derecho al que apuntaba Brilliant Wargot. Sorprendentemente, sin embargo, Shifen no gritó de dolor. Capítulo 184. Supresión absoluta. En este momento, el Giant Bear Araxe de Brilliant Wargot dejó una vena de color rojo intenso en el brazo de Shifen.
En el dominio de Dios, aunque los jugadores no recibirían grandes daños cuando sus miembros fueran atacados, sentirían una ligera sensación de adormecimiento en sus miembros. Además, el efecto anestésico duró bastante tiempo. Durante este tiempo, las reacciones de los jugadores se ralentizarían, afectando sus condiciones de batalla y reduciendo ligeramente su destreza en la batalla. Sin embargo, los jugadores rara vez atacarían miembros cuando que otros, ya que no había ningún significado para tal acción. En comparación con el ataque a las extremidades, el cuerpo era un objetivo mucho más fácil. Después de todo, era mucho más fácil defenderse contra un ataque dirigido a las extremidades. Además, las extremidades eran mucho más ágiles que el cuerpo, por lo que resultaba más difícil golpearlas. Lo más importante, sin embargo, es que atacar puntos vitales en el cuerpo causaría mucho más daño. Normalmente, solo cuando los expertos que nuevos jugadores, los expertos utilizan este método de ataque para jugar con los nuevos jugadores. Ahora mismo, Brilliant Wargot claramente tenía la intención de jugar con Shifen. Sin embargo, aunque Shifen estaba herido, no gritó de dolor como se esperaba. Esto sorprendió completamente a Aquarose. Shifen era, después de todo, solo un falsificador. En el dominio de Dios, él sería el equivalente a un trabajador civil, y su tolerancia al dolor sería muy baja. Incluso si fuera un veterano de la batalla del dominio de Dios, su cara por lo menos se movería, y chuparía un aliento ligero cuando recibiera un ataque. No importa cómo lo mire, con la subclase de Shifen como falsificador, al menos debería hacer un sonido al ser golpeado. ¿Era posible que Shifen hubiera apagado por completo su percepción del dolor? Normalmente, los expertos mantendrían su percepción del dolor en un 30%, y solo los recién llegados y los noobs lo apagarían ya que no podrían soportar el dolor. Sin embargo, la mayoría de los jugadores en el dominio de Dios lo mantendrían alrededor del 20%. No importaba cómo se miraba a Shifen, de ninguna manera era un recién llegado o un noob, por lo que era imposible que apagara por completo su percepción del dolor. Aún así, su brazo sostuvo el golpe hace un momento, pero no apareció el más mínimo indicio de dolor en su cara. Por el contrario, una sonrisa llenaba su rostro en este momento. Esto era simplemente demasiado normal. Sin embargo, Brilliant Wargot no le prestó atención a estos asuntos. Aunque sentía que le faltaba algo, como los gritos de dolor, eso no disuadiría sus continuos ataques a Shifen. Un hachazo tras otro aterrizó sobre las 4 extremidades de Shifen, y después de 5 segundos, Brilliant Wargot casi rugió de emoción por su incesante ataque. Mientras tanto, la conmoción de Aquarose creció mientras se alejaba y observaba la escena que tenía ante ella. Llama negra, ¿cuál es el dios del lugar? Sin embargo, no se sorprendió por la precisión de los locos ataques de Brilliant Wargot. En su lugar, se sorprendió por la barra de HP por encima de Shifen. Los frenéticos ataques de Wargot apenas redujeron el HP de Shifen. A partir de este momento, Shifen solo había perdido el 10% de su HP total. Por el contrario, después de 5 segundos, el HP de Shifen volvió a subir al 95%. Lo más chocante para Aquarose fue el poco daño que Brillante Wargot infligió a Shifen. Aunque Brilliant Wargot era un guerrero de escudo, y su daño era mucho menor que el de un berserker con los mismos estándares, al final del día, Brilliant Wargot aún usaba un juego de equipo de hierro misterioso de nivel 9. También tenía la Waraxe de oso gigante de rango secreto, plata, por lo que su poder de ataque no era menos que un berserker de nivel 9 normal. Aunque Brilliant Wargot no utilizó ninguna habilidad, sus ataques normales no causaron más de menos 15 de daño con cada golpe. ¿No fue la defensa de Shifen demasiado aterradora? ¿Por qué sigues teniendo tanto HP? El brillante Wargot, que había atacado todo este tiempo, de repente calmó sus manos. Había querido ver la expresión de sufrimiento de Shifen, pero inmediatamente se sorprendió al descubrir que Shifen no había perdido mucho HP. Luego miró su registro de daños, descubriendo una serie de daños que eran solo de alrededor de menos 10, tienes reacciones agudas, ataques precisos, buenas técnicas de batalla, por encima de la media, y eres capaz de activar la condición extraordinaria. ¿Es lo que se espera del quinto Shield Warrior de Twilig Techo? Shifen hizo una deducción general de los estándares de Brilliant Wargot. Entonces dijo con una sonrisa. Ya que has terminado de atacar, ahora debería ser mi turno. Shifen era actualmente nivel 14 mientras que Brillante Wargot era solo nivel 9.
En el dominio de Dios, si los jugadores y monstruos tuvieran una diferencia de nivel de 3 niveles, entonces debido a la supresión del nivel, los jugadores tendrían su daño reducido en alrededor de un 50%. Mientras tanto, en una situación en la que ambos bandos estaban formados por jugadores, el partido con el nivel más bajo vería reducido su daño en un 65%. Si la brecha creciera a 5 niveles, entonces habría una reducción del daño del 80%. Para 10 niveles y superiores, la reducción del daño sería del 95% y superior. Además, Shifen actualmente usaba el equipo Silver Concept, por lo que su defensa era muy alta, para empezar. Después de subir al nivel 14, su atributo de resistencia aumentó un poco más de 80 puntos, activando la habilidad pasiva oculta para la resistencia, fortalecimiento básico del cuerpo. Con esta habilidad pasiva, todos los ataques que causaban menos de 50 puntos de daño se debilitaban enormemente, su tasa de recuperación de batalla aumentaría ligeramente, y su recuperación de resistencia también mejoraría ligeramente. Debido al daño que Brilliant Argot le causó ser extremadamente bajo, su recuperación de batalla podría reponer la mayor parte de su HP perdido de un solo disparo. Esta era la especialidad de los juegos de realidad virtual. Debido a la brecha en los niveles y los atributos, la disparidad en la fuerza era mundos aparte. El brillante Wargod obviamente no estaba al tanto de esto. Deja de fanfarronear. No eres más que un tonto de la alta defensa. Mira cómo me desharé de ti y te enviaré de vuelta al nivel 0. Arrepiéntete de haberte convertido en mi enemigo. El brillante Wargod no creía ni creería que Shifen pudiera tomar represalias. Levantó su hacha de guerra del oso gigante, enviando un feroz corte hacia el pecho de Shifen. El brillante Wargod ya no se anda con rodeos. Quería deshacerse de Shifen al instante como un fuerte vendaval, así que combinó su ataque con una habilidad. Sin embargo, de pie a lo lejos, Aquarrose no creía que Shifen fuera un farol. Desde el comienzo de la batalla, Shifen había agitado su espada solo una vez, y luego se quedó sin moverse, permitiendo que Brillante Wargod le atacase durante 5 segundos seguidos. 5 segundos, incluso los jugadores más débiles pueden atacar o defender muchas veces en este tiempo. Sin embargo, Shifen eligió no hacer nada en absoluto. En el momento en que el hacha de oso gigante de Brilliant Argot atravesó el cuerpo de Shifen, Brilliant Argot involuntariamente reveló una fría sonrisa. Su creencia de que Shifen solo engañaba se reafirmó. Afterimage. El brillante Wargod notó inmediatamente que la sensación de que su hacha pasaba por Shifen era extraña. En ese momento, se dio cuenta de que el Shifen que tenía ante él era simplemente una imagen posterior. Luego se giró, buscando la posición de Shifen. En ese momento, Shifen ya había llegado a la espalda de Brillante Wargod. Sus movimientos eran silenciosos como si no existiera en absoluto. La mano derecha de Shifen tembló, y la espada abisal atravesó ligeramente la espalda de Brillante Wargod. Apareció un agujero en la dura armadura que llevaba Brilliant Argot, y el guerrero del escudo sintió instantáneamente que su corazón se enfriaba ante las heladas temperaturas. El brillante Wargod sintió un inmenso dolor en su pecho. ¿Desde cuándo un joven maestro como él ha experimentado tal grado de dolor? Inmediatamente, lanzó un grito agonizante cuando un daño de más de 300 personas apareció sobre su cabeza. Con un solo golpe, Brilliant Argot perdió más de un quinto de su HP total. Tanta velocidad y poder de ataque. Aquarrose lo había visto claramente desde lejos, y sus ojos llenos de asombro parpadeaban involuntariamente como resultado. No creía que Shifen, como falsificador, sería tan asombroso en la batalla. Su poder de ataque era simplemente inhumano. Debido al equipo que poseía, la defensa de Brilliant Argot era aterradora. Sin embargo, el ataque normal de Shifen causó más de menos 300 de daño al guerrero. Entre los dos, ya sea defensa o poder de ataque, el brillante Wargod estaba lejos de ser igual a Shifen. La disparidad de fuerzas era evidente para todos. Los dos estaban en niveles completamente diferentes. Fue simplemente increíble. Incluso con los estándares de brillante Wargod, todavía había una evidente brecha de fuerza entre él y Shifen. Esta lucha debía renovado completamente el reconocimiento de Aquarrose del dominio de Dios. Después de apuñalar a Brilliant Argot una vez, Shifen no le dio ninguna oportunidad a Brilliant Argot. Una vez más agitó la espada abisal, enviando un chuleta al cuerpo de Brillante Wargod. Shifen aterrizó en un ataque crítico de triple daño, causando más de menos 2400 de daño y matando instantáneamente a Brilliant Argot. Capítulo 185. Cordillera en ruinas. Shifen desenvainó su espada, deslizándola de nuevo sobre su vaina.
Inmediatamente después, un gemido agonizante resonó por las calles. Brillante Wargot miró a Shifen con los ojos llenos de odio venenoso. Sin embargo, también había un hilo de miedo escondido en ese odio. Después de todo, Shifen solo había usado una sola habilidad de espadachín, Chop, para matarle instantáneamente. La confianza y la arrogancia del brillante Wargod en el pasado se habían hecho añicos en ese momento. Vio como su HP disminuía frenéticamente, y en un abrir y cerrar de ojos, solo le quedaba 1 HP. El brillante Wargod cayó de rodillas, sus ojos llenos de asombro y miedo. Como esto era solo un duelo, el brillante Wargod pudo escapar de la muerte esta vez. Sin embargo, cuando Brillante Wargod recuperó algo de su espíritu, finalmente entendió que el comentario de Shifen sobre esto sería una batalla aburrida. En ese momento, Brillante Wargod todavía había pensado que era la arrogancia de Shifen, sin conocer la inmensidad del cielo y la tierra. En realidad, sin embargo, no. El Brillante Wargod exclamó al notar que sus niveles disminuían rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya había caído al nivel 0. Aunque los duelos no permitían que los jugadores murieran, el castigo que recibía el perdedor no se alteraría en lo más mínimo. El siniestro castigo que el brillante Wargod había impuesto previamente a Shifen se lo había devuelto a mordiscos. El sistema también transfirió el mapa que apostó al inventario de Shifen. Esta vez, no solo había cavado su propia tumba, sino que también compró su propio ataúd, sufriendo el doble de pérdidas. Señorita Aqua, he terminado. Continuemos nuestras conversaciones. Shifen miró hacia Aqua Rose con una sonrisa mientras hablaba. Brillante Wargod miró a Shifen con expresión maliciosa, sus dientes rechinando. Inmediatamente después de que Shifen le dio la espalda a Brillante Wargod, el guerrero del escudo sacó un pergamino mágico de nivel 1, usándolo en Shifen. El pergamino mágico de nivel 1 que Brillante Wargod usó fue un hechizo de tipo llama llamado Lanza de Llama. El pergamino contenía un hechizo destructivo relativamente fuerte, de un solo objetivo. En cualquier caso, Brillante Wargod ya había caído al nivel 0. No sufriría una pérdida si los guardias lo capturaran y encarcelaran. En el peor de los casos, solo tendría que borrar su cuenta y empezar de nuevo. Sería aceptable si pudiera matar a Shifen y aplacar su odio. Cuidado. Aqua Rose advirtió. Shifen no esperaba que el brillante Wargod estuviera tan loco como para atreverse a atacarle en medio de la ciudad a las negras. Sin embargo, debido a la corta distancia entre ellos, ya era demasiado tarde para cuando Shifen se dio cuenta de las acciones de Brillante Wargod. La lanza de llama golpeó instantáneamente la espalda de Shifen, y Brillante Wargod reveló una siniestra sonrisa al aterrizar su ataque. Esta lanza de llama fue la carta de triunfo de Brillante Wargod. Era capaz de causar hasta 2000 daños por llama a un solo objetivo. Aunque Shifen era increíble, era un espadachín soltero. ¿Qué tan alto puede ser su HP? Ya sería un desafío al cielo si tuviera 1200 CV. Con estos 2000 daños, Shifen moriría incuestionablemente. Después de que las furiosas llamas se disiparon, el HP de Shifen cayó locamente. Ja, ja, ja. ¿Y qué si eres increíble? Ya que te atreviste a provocar a este joven maestro, solo te espera la muerte. El brillante Wargod se rió a carcajadas mientras veía el pleno goteo de HP de Shifen hasta 0. Brillante Wargod, eres demasiado despreciable. Con esta acción, Aqua Rose finalmente vio a través del verdadero yo de Brillante Wargod. Ella no pensaba que él sería una suciedad tan despreciable sin el más básico respeto a sí mismo. ¿Despreciable? El vencedor se convierte en rey, mientras que el perdedor se convierte en bandido. Solo puede culparse a sí mismo por su propia falta de habilidades. El brillante Wargod se mofó mientras hablaba. Sin embargo, la sonrisa de Brillante Wargod se desvaneció rápidamente en el momento en que descubrió que el HP de Shifen había dejado de disminuir después de alcanzar el 20%. ¿Por qué? ¿Por qué no estás muerto? Mirando a Shifen de pie, Brillante Wargod retrocedió varios pasos. Su tembloroso dedo señaló a Shifen mientras entraba en pánico. Esto, no necesitas saberlo. Sin embargo, ya que te has atrevido a actuar aquí, supongo que estás preparado para recibir tu castigo, dijo Shifen en voz baja. Se rió mientras aplaudía ante las llamas que quedaban en su cuerpo, extinguiéndolas. El daño causado por la lanza de llama podría matar a un jugador de nivel 14 con un solo golpe. Sin embargo, Shifen era diferente. Poseía 20 puntos de resistencia al fuego. También tenía activada la habilidad pasiva de fortalecimiento básico del cuerpo, lo que aumentaría un poco la resistencia mágica oculta.
Además, Shifen tenía actualmente un HP máximo de 1840 puntos, por lo que una sola lanza de fuego no era suficiente para matarlo. Para decirlo de otra manera, Tier 1 Magic no tenía ninguna posibilidad de matarlo con un solo golpe. A lo sumo, lo lastimaría gravemente. Imposible. El brillante Wargod estaba completamente aturdido por esta escena. Después de todo, ese era el pergamino mágico de nivel 1 más poderoso que tenía en su poder. No puede ser, ¿verdad? Aquarrose también se sorprendió. La magia tipo fuego poseía la mayor fuerza destructiva de toda la magia elemental. Sin embargo, Shifen había sobrevivido después de recibir un impacto directo de un hechizo de tipo fuego de nivel 1. ¿Qué tipo de defensa tenía? Aquarrose incluso empezó a sospechar que Shifen era un guerrero de escudo o un caballero guardián disfrazado. Sin embargo, ni siquiera los caballeros guardianes que poseían la mayor resistencia mágica pudieron sobrevivir a este movimiento. Mientras los dos sufrían su conmoción, los caballeros negros de la ciudad de Ala Negra habían llegado. En comparación con otros pueblos y ciudades normales, la gestión de Blackwing City era mucho más estricta. Las sanciones que aplica son aún más insoportables. Por lo tanto, en la vida anterior de Shifen, ningún jugador se atrevió a causar una escena mientras estaba en Blackwing City. Cualquiera que lo hiciera simplemente buscaba su propia muerte. Sin mencionar que Brillante Wargod se había atrevido a atacar a Shifen, quien poseía el estatus de cazador de demonios. Por lo tanto, Shifen no tomó medidas inmediatamente contra el Brillante Wargod. En realidad, simplemente esperaba el castigo que Blackwing City le daría a Brillante Wargod. Brillante Wargod, has cometido un delito contra las leyes de Blackwing City. Además, atacaste al señor cazador de demonios. De ahora en adelante, permanecerás en la cárcel en Blackwing City durante 15 días. Después de tu liberación, todos tus atributos se reducirían en un 10% durante 10 días, y la exp que ganes se reducirá en un 20%, dijo el capitán Caballero Negro, quien se acercó a Brillante Wargod, declarando su veredicto. Al escuchar tal castigo, Aquarros se aspiró con un aliento frío. Esta sanción era simplemente demasiado severa. Aunque encerraran a Brillante Wargod durante 15 días, como anciano de Twilig Techo, había otras personas disponibles para ayudarle a subir de nivel. Sin embargo, ahora que estaba en el nivel 0, con una diferencia de 15 días y una reducción del 20% en la ganancia de exp, Brillante Wargod necesitaría trabajar incesantemente durante más de un mes para alcanzar el nivel de la mayoría de los jugadores, por no hablar de ponerse al nivel de los jugadores de más alto rango. Ja, ja, ja. Llama Negra, admito que eres increíble. Sin embargo, desde el momento en que tomé acción, ya había decidido borrar mi cuenta y empezar de nuevo. ¿Realmente pensaste que le temería al castigo del sistema? Aunque Brillante Wargod tembló un poco cuando escuchó el castigo que iba a recibir, pensándolo de nuevo, planeaba borrar y reconstruir su cuenta. ¿De qué debería tener miedo? ¿Es eso cierto? Entonces, espero que borres y reconstruyas tu cuenta, sonrió débilmente Shifen, sin molestarse en explicarlo. Viendo la sonrisa confiada de Brillante Wargod, Shifen no pudo soportar hacer añicos sus fantasías. El Brillante Wargod pensó demasiado a la ligera en el dominio de Dios. Si una persona con cerebro de cerdo como Brillante Wargod pudiera pensar en tal método para escapar del castigo, el sistema de Dios principal ciertamente tendría una solución. En la vida anterior de Shifen, muchos jugadores habían pensado que el dominio de Dios era solo un juego de realidad virtual. Pensaban que podían hacer lo que quisieran. Había incluso algunos jugadores que habían hecho cosas inescrupulosas y condenables contra las CPNS femeninas. Después de todo, todos estos jugadores pensaron que simplemente podían evitar el castigo borrando y reconstruyendo sus cuentas desde cero. Sin embargo, el resultado fue diferente. A menos que uno ya no quisiera jugar el dominio de Dios, todos y cada uno de los castigos serían impuestos. No importaba cuántas veces se borraban las cuentas o se cambiaban los cascos de juego, las consecuencias eran ineludibles. Aunque el dominio de Dios era un juego de realidad virtual, también tenía su propio resultado final. Las reglas del dominio de Dios eran el resultado final. Cualquiera y todos los que se atrevan a ir más allá de este resultado final harían bien en prepararse para sus castigos, sin excepciones. Cuando Brillante Wargod vio la sonrisa de Shifen, de repente sintió incertidumbre sobre su decisión. Sin embargo, cuando lo pensó más, era posible que Shifen solo intentase asustarle. Inmediatamente, Brillante Wargod se desconectó del dominio de Dios, preparándose para borrar y reconstruir su cuenta.
Mientras tanto, a Shifen ya no le importaba prestar atención a esta impronta descerebrada. Luego abrió su bolsa, examinando la pista del cazador de Dios que acababa de obtener. No había ninguna ubicación marcada en este mapa. Tampoco había palabras escritas para dar una explicación. Si otros jugadores obtuvieran este mapa, no tendrían ni idea de qué hacer con él. Después de todo, no sabrían la ubicación que aparece en el mapa, ni cómo buscarla. Además, el sitio oficial no publicó un mapa del mundo para el dominio de Dios. Eso explicaba la ignorante generosidad de Brillante Wargot de apostar este mapa. Afortunadamente, Shifen estaba extremadamente familiarizado con el dominio de Dios. En la vida anterior de Shifen, los varios gremios principales en el dominio de Dios hicieron sus propios mapas del dominio de Dios, y Sombra no fue una excepción. 10 años después de que el dominio de Dios comenzara a funcionar, el mapa del mundo que poseía Sombra era muy completo. Mientras tanto, familiarizarse con el mapa del mundo era uno de los requisitos básicos de un líder de gremio, incluido Shifen. Sin embargo, el mapa que actualmente está en manos de Shifen mostraba un terreno muy complicado. Solo después de estrujarse el cerebro durante algún tiempo, Shifen consiguió recordar un lugar con un terreno similar al que se muestra en este mapa. Era el territorio prohibido para los humanos, la cordillera en ruinas. Capítulo 186. Estado a precio. Así como Shifen reconoció la ubicación mostrada en el mapa, 4 guardias negros de nivel 200 aparecieron en Light Street, cada uno con una lanza negra en sus manos y caminando hacia Brilliant Wargot. Tenían la intención de llevárselo. Ni se te ocurra atraparme. Brillante Wargot inmediatamente salió del juego. Sin embargo, se produjo una situación increíble. Uno podría describir esto como una experiencia fuera del cuerpo. Como una cáscara vacía, el cuerpo de Brillante Wargot cayó repentinamente al suelo, inmóvil. Sin embargo, a los 4 guardias negros no les importaba mucho. 2 de los caballeros agarraron el cuerpo de Brilliant Wargot de cada lado, arrastrándolo lejos de Light Street. Poco después, los caballeros negros también se dispersaron de la escena. Maestro Llama Negra, ¿qué está pasando aquí? ¿No se desconectó Brilliant Wargot? Lógicamente, su cuerpo también debería haber desaparecido. Aquarrose miró a Shifen, sus brillantes ojos parpadeando mientras preguntaba. Aunque Aquarrose no sabía por qué le preguntaría a Shifen, sus instintos le dijeron que Shifen podría saber la respuesta. Si Shifen supiera que Aquarrose le había preguntado sobre este asunto por instinto, la temible intuición de una mujer le sorprendería sin duda. Al escuchar la pregunta de Aquarrose, Shifen simplemente sonrió y dijo: debería ser que el sistema no permite a los jugadores evitar el castigo. El juicio de Blackwing City fue, sin duda, el juicio del sistema. Si el Brillante Wargot hubiera recibido correctamente su castigo, solo tendría que pagar el precio más bajo. Sin embargo, si Brilliant Wargot borraba y reconstruía su cuenta, por no hablar de perder el dinero y el equipo que tenía originalmente, también perdería toda la reputación que se había ganado en el dominio de Dios. La reputación no era fácil de ganar. Después de todo, muchas de las misiones que recompensaban a los jugadores con puntos de reputación eran misiones únicas. Así que, es así. Aquarrose entendió la verdad del asunto. De otra manera, si todos simplemente borraran y reconstruyeran sus cuentas en el momento en que hicieran algo nefasto, ¿no convertiría eso el dominio de Dios en un montón de desastres? Sin embargo, con el paso del tiempo, los niveles de los jugadores serían más altos, mientras que las posibilidades de que ocurrieran tales cosas también disminuirían. Después de todo, los jugadores habían dedicado una gran cantidad de tiempo y energía a cultivar sus cuentas del dominio de Dios. Habría pocas personas con el coraje de empezar todo de nuevo. Sin embargo, si los jugadores se encontraran con una situación como la de Brilliant Wargot, la mayoría de ellos elegirían borrar y reconstruir. Después de todo, sería mucho más rápido empezar de nuevo, y podría ser una forma de aprovechar el sistema. Naturalmente, el sistema de Dios principal no cometería tal error. En cuanto a la calamidad que había sobrevenido a Brilliant Wargot, Aquarrose no mostró ni una pizca de simpatía. Al contrario, estaba muy agradecida por la importante ayuda de Shifen. Ella y las familias de Brilliant Wargot siempre habían sido amistosas entre sí, y ambas familias tenían la intención de aumentar y ampliar su riqueza e influencia a través del matrimonio. Por otro lado, Aquarrose se había opuesto desde el principio a esta idea. Tenía la intención de crear un legado para sí misma, aumentando su derecho de expresión dentro de su familia para oponerse a este matrimonio. El dominio de Dios le ha dado esta muy buena oportunidad.
Mientras pudiera avanzar en el dominio de Dios, y añadiendo las acciones de Brillante Wargot, podría fácilmente vencer la noción de matrimonio entre las dos familias. Después de tratar el asunto de Brilliant Wargot, Shifen y Aqua Rose regresaron al restaurante y reanudaron sus conversaciones de negocios. Originalmente, Shifen quería investigar el paradero de la cazadora de Dios. Sin embargo, por ahora lo ha dejado a un lado. En el dominio de Dios, la cordillera en ruinas era un lugar absolutamente prohibido para los humanos. En la vida anterior de Shifen, muchos jugadores no creían en este hecho. Al final, todos los que fueron allí solo encontraron la muerte. Desde entonces, nadie se atrevió a entrar casualmente en la cordillera en ruinas. Con la fuerza actual de Shifen, por no hablar de entrar en la cordillera en ruinas, incluso el camino que conducía a la cordillera en ruinas era un reto imposible para Shifen. ¿Cómo llegaría al lugar marcado en el mapa? La única opción que tenía ahora mismo era aumentar su fuerza. Cuando tenía fuerzas suficientes, se le ocurrió una forma de llegar hasta allí. Maestro Llama Negra, estos son los diversos materiales de forja que ha solicitado. Debido al espacio limitado de la bolsa, solo he traído los materiales raros y preciosos. Esta vez, el Maestro Llama Negra me ha ayudado mucho, así que te los venderé a un precio más bajo. Solo tienes que pagarme 43 monedas de oro por ellas, mostró a Aqua Rose la lista de transacciones, sonriendo mientras hablaba. El costo de la compra de todos estos materiales ascendió a un total de poco más de 37 euros. Originalmente, Aqua Rose tenía la intención de vender todos estos materiales a Shifen por 50 de oro. Sin embargo, como Shifen la había ayudado, decidió ganar un poco menos en esta transacción. Inicialmente, Aqua Rose no había poseído suficientes monedas de oro para comprar todos estos materiales. Sin embargo, obtuvo grandes beneficios de los diseños de forja de la placa torácica Glimmer, que compró a Shifen la última vez. No solo había ganado más de 100 monedas de oro, sino que también recuperó todos los créditos que usó para comprar los diseños de forja. Todavía le quedaban algunos diseños de forja de la placa torácica Glimmer. Si los vendiera todos, todavía podría ganar decenas de monedas de oro y cientos de miles de créditos. Incluso para un gremio de primera clase como Twilight Techo, los fondos de fluidos actualmente disponibles de todo el gremio solo ascendían a 20 o 30 millones de dólares. Mientras tanto, Aqua Rose tenía más de 100 monedas de oro en su poder, lo que provocó los celos de los ancianos del guild. Después de tener las primeras experiencias de ganancia, Aqua Rose anticipó la sorpresa que Shifen estaba a punto de crear. 43 gold. Cuando Shifen miró la lista de transacciones, su corazón dio un latido. No esperaba que Aqua Rose fuera tan capaz. De hecho, había reunido tantos materiales. Echando un rápido vistazo a la lista de transacciones, los materiales listados eran todos raros, necesarios para forjar artículos clasificados como Misterio Usiron y Secret Silver. Había incluso algunos materiales extremadamente raros clasificados en la categoría de oro fino. En esta fase del juego, era absolutamente imposible para los jugadores encontrar estos materiales en Star Moon Kingdom. Aqua Rose también había comprado una gran cantidad de piedras duras, ya que Shifen había pedido especialmente muchas de ellas. Ahora, Aqua Rose tenía cerca de 1000 pilas de piedras duras para Shifen, llenando completamente sus bolsas de mineral. Shifen no pudo evitar admitir que el nombre del país del mineral era acertado. Las bolsas de mineral eran diferentes de las bolsas normales. Fueron diseñados específicamente para el almacenamiento de materiales de forja. Por lo tanto, estas bolsas tenían espacios de almacenamiento extremadamente grandes, y cada una de ellas era varias veces, algunas incluso varias decenas de veces, más grande que una bolsa normal. En el caso de Aqua Rose, además de su bolsa principal con 100 ranuras, las 6 bolsas restantes eran todas de mineral. Cada una de sus bolsas de mineral tenía 350 ranuras para artículos, y las 6 bolsas de mineral estaban llenas hasta el borde. El país de donde vino Aqua Rose no carecía de minerales. Por lo tanto, Aqua Rose solo vendió cada pila de piedras duras a Shifen a un precio de 80 monedas de cobre. Aqua Rose probablemente había comprado todas estas piedras duras a un precio aún más bajo. Comparado con los que se venden en el reino de la luna de las estrellas, el precio de estas piedras duras era simplemente demasiado barato. Ahora mismo, cada pila de piedras duras se vende por 3 monedas de plata. Solo vendiendo estas piedras duras a otros jugadores, Shifen podría obtener un beneficio de varias veces su coste. Además, esos jugadores se pelearían por estas piedras duras. Sin embargo, ni siquiera Shifen podía permitirse comprar oro en una sola transacción.
Afortunadamente, Shifen vino preparado. Quitó un montón de equipos de bronce de nivel 8 y nivel 9 y una gran cantidad de equipos de hierro misterioso de su bolsa. Había falsificado personalmente la mayoría del equipo, mientras que había obtenido el resto del bosque de la luz de la luna. Sin embargo, el equipo más llamativo de todos era el de las espadas de una sola mano, las Silver Dawns, que Shifen había fabricado en el nivel 10 Secret Silver. Las armas secretas de plata, incluso para un guild de primera clase, eran extremadamente raras. Normalmente, solo los miembros de los niveles superiores de la cofradía poseían de 2 a 3 objetos clasificados en la categoría de plata secreta, mientras que las élites de la cofradía ni siquiera podían soñar con poseer uno. En un abrir y cerrar de ojos, Shifen había llenado la habitación privada con equipo, deslumbrando a todos los espectadores. Haciendo un recuento general, Shifen tenía más de 500 piezas de equipo. Aqua Rose se quedó atónita al instante al ver esto. Solo después de que habían pasado decenas de segundos recuperó gradualmente su espíritu, y la conmoción llenó sus ojos al mirar a Shifen. Uno podría fácilmente equipar a un gran equipo de élite con todo este equipo. Además, Shifen había forjado la mayoría. Aqua Rose estaba muy confundido de cómo Shifen podía forjar tanto equipo por sí mismo. Después de todo, ella había sido testigo personal de cómo los falsificadores creaban equipos antes. El proceso podría resumirse en una palabra: lento. Todos ellos eran equipos clasificados en bronce y hierro misterioso. Si uno no tuviera cuidado al forjarlas, el resultado fácilmente fallaría. Por lo tanto, el proceso de forja de equipos de tal calidad fue definitivamente mucho más lento que el de los equipos comunes. Desde la última vez que Aqua Rose se reunió con Shifen, solo habían pasado un poco más de 3 días. Incluso si Shifen forjó continuamente el equipo sin dormir ni comer durante este periodo, debería ser imposible para él forjar tanto equipo. Señorita Aqua, ya he traído el equipo. Pon un precio, sonrió Shifen. Aqua Rose se sintió inmediatamente como si la hubieran engañado. Originalmente, su intención era obtener grandes beneficios de Shifen. Sin embargo, con más de 500 piezas de equipo de alto nivel colocadas ante ella, incluso si se vendió a Shifen, puede que no sea suficiente. Capítulo 187. Falsificador aterrador. La sala privada del restaurante era muy grande. Sin embargo, era insuficiente para contener todas las armas y el equipo que Shifen había sacado. Toda la habitación estaba llena de objetos ahora mismo. Después de contar durante mucho tiempo, Aqua Rose finalmente tuvo una idea clara de la cantidad de armas y equipos que Shifen había traído. Entre ellos, había más de 200 armas de bronce de nivel 8 y superiores, más de 300 piezas de equipos de bronce de nivel 8 y superiores, 70 armas de hierro misterioso de nivel 9 y superiores, 80 piezas de equipos de hierro misterioso de nivel 9 y superiores, y 20 amaneceres de plata de nivel 10. Había cerca de un total de 700 armas y equipos. Con esta cantidad de equipo, Aqua Rose no tendría problemas para equipar incluso a un equipo de 100 hombres. Los atributos de los amaneceres de plata fueron especialmente aterradores. En comparación con la cizaña del oso gigante que tenía Brilliant Argot, los atributos de Silver Dawn eran mucho más fuertes. Twilight Techo había sacrificado a muchos de sus miembros de élite para obtener el nivel 9 de Brilliant Argot Giant Bear Araxe. Después de todo, era normal perder a más de 20 jugadores de élite cuando se trataba de un jefe de campo con rango de cacique. Los jefes de campo clasificados como caciques eran extremadamente raros en el dominio de Dios y conocer a uno de ellos dependía de la suerte. Además, después del primer encuentro, hubo que hacer sacrificios para derribarlo. Este fue el intercambio de las vidas de las élites del guild por equipo, y fue una gran pérdida para el guild. Sin embargo, Shifen mostró casualmente 20 armas de plata secreta. Aqua Rose ya no sabía cómo describir Shifen. A pesar de tener una fuerza inconmensurablemente alta, sus estándares como falsificador también estaban en su cúspide, ya que Aqua Rose aún no tenía noticias de ningún jugador que falsificara un artículo clasificado como Secret Silver. La existencia de Shifen simplemente causó desesperación a otros. Al mismo tiempo, Aqua Rose finalmente había comprendido lo aterrador que podía ser un falsificador. Si algún gremio pudiera tener un falsificador como Shifen, ese gremio no tendría que preocuparse de intentar obtener el equipo. Mientras tuvieran los diseños de forja, podrían tener cualquier equipo que quisieran, y en cualquier momento lo quisieran. No habría necesidad de que desperdiciaran un esfuerzo tremendo para matar a los jefes. Además, matar a un jefe extremadamente poderoso solo produciría varias piezas de equipo.
Por otro lado, siempre y cuando el falsificador tuviera los materiales, podría crear tantos equipos como quisiera. Era mucho más rápido y conveniente. Señorita Aqua, está un poco pálida. ¿Estás bien? Shifen miró a la aturdida Aqua Rose, preguntando con preocupación. Yo. Cuando Aqua Rose recuperó el sentido, involuntariamente se limpió el sudor de la frente. Estoy bien. ¿Por qué iba a tener problemas? ¿Es posible que la señorita Aqua no pueda permitirse tantas armas y equipos? Si es así, escoja tantos como pueda. Shifen podría simpatizar con la situación de Aqua Rose. Después de todo, ni siquiera un gremio de primera clase podría comprar todo este equipo de una sola vez, por no hablar de Aqua Rose por sí misma. Maestro Llama Negra, quiero todas estas cosas. Sin embargo, ¿podemos realizar la transacción con créditos? De lo contrario, si le doy al maestro Llama Negra todas mis monedas de oro, me moriría de hambre. Aqua Rose sonrió amargamente. Había tantas cosas buenas ante sus ojos, y sería un pecado no engullirlas todas ahora mismo. ¿Qué fue lo que más les faltó a las distintas corporaciones grandes? La respuesta era obvia. Armas y equipos de alto nivel. Las armas y el equipo de nivel 8 y superior eran lo que más faltaba a los gremios. Solo una sola pieza del equipo de bronce de nivel 8 valía más de 20 plata en el mercado en este momento. Armas de bronce nivel 8 incluso vendidas por 30 silvers o más, mientras que el equipo de hierro misterioso nivel 9 valía 50 silvers o más, y las armas de hierro misterioso nivel 9 vendidas por 80 silvers o más. En cuanto a las armas secretas de plata de nivel 10, los amaneceres de plata, eran tesoros inestimables, y ni una sola persona por ahí vendería una. Si un precio fuera realmente establecido, con los atributos de Silver Dawn, por lo menos, se vendería por 2 monedas de oro o más. 20 amaneceres de plata equivaldrían entonces a 40 monedas de oro. Eso fue casi la mitad de toda la moneda del juego que poseía Aqua Rose. Además, este fue el precio más bajo para el Silver Dawn. Eso también está bien. Solo llevaré estos materiales de forja, además de 50 de oro, para cubrir una parte de la cuenta. Puedes pagar el resto usando créditos, dijo Shifen después de pensarlo un poco. Aqua Rose dudó durante mucho tiempo. Al final, sin embargo, rechinó los dientes cuando estuvo de acuerdo, diciendo: Está bien, lo entiendo. Al escuchar las palabras de Shifen, Aqua Rose realmente deseaba poder reclutar a Shifen. En solo unos momentos, Shifen se había llevado la mitad de las monedas de oro que había ganado tras mucho esfuerzo. Aqua Rose sintió una frustración extrema en su corazón. Sin embargo, Aqua Rose descubrió de repente que realmente no poseía nada que pudiera atraer a Shifen a su lado. En cuanto a las armas y el equipo, como falsificador, a Shifen no le faltaba nada de eso, para empezar. Sus capacidades para ganar dinero eran obvias. En cuanto al estatus, aunque ahora mismo era un don nadie, en el momento en que se difundiera el nombre del forjador de la llama negra, su estatus se volvería innegablemente grande, ganándose el respeto de los demás. Lo único que quedaba era una novia. Si Shifen no tenía uno ahora mismo, había un montón de grandes bellezas en el equipo de élite de Aqua Rose. Cada uno de ellos poseía una belleza que podía mover fácilmente su corazón, y todos sus cuerpos estaban curvados en los lugares correctos. Muchos hombres a menudo trataban de cortejar a estas mujeres. Aqua Rose sería rica si pudiera conseguir una de las bellezas de su equipo para conectar a Shifen. Sin embargo, sería incuestionablemente estúpido si ella le hiciese a Shifen esta pregunta ahora mismo. Solo podía esperar a que su relación creciese antes de buscar algunas pistas. Si Shifen supiera los pensamientos que Aqua Rose tiene en su cabeza ahora mismo, probablemente lo asustaría. Después de todo, ¿quién iba a pensar que la elegante y alegre Aqua Rose podría ser tan astuta? Muy rápidamente, los dos completaron su transacción. Además de obtener el valor de 43 de oro de los materiales de la venta del equipo, Shifen también obtuvo 50 monedas de oro adicionales y más de 2 millones de créditos. Solo con esforzarse durante 3 cortos días, Shifen había multiplicado instantáneamente los 10 más oro que había gastado inicialmente por más de 10 veces. Shifen había obtenido grandes beneficios de este comercio. Esta vez, con respecto a las monedas de oro, Shifen se había convertido una vez más en la persona más rica de Wither River City. Mientras tanto, Aqua Rose también estaba muy contenta. Con todas estas armas y equipo, pudo fortalecer enormemente a su propia legión y rápidamente convertirla en la legión número 1 en Twilig Techo. En ese momento, su derecho a hablar también crecería, mientras que los ancianos ya no se atreverían a decir tonterías delante de ella.
Maestro Llama Negra, programemos el próximo intercambio para dentro de 4 días, coincide con el día de la subasta de Blackwing. ¿Qué te parece? Sin darse cuenta, Aqua Rose trató a Shifen como un buen amigo ahora. Muy bien. También puedo ahorrar el número de usos que quedan en el pase, asintió Shifen de acuerdo. Simplemente había ganado demasiado esta vez. También necesitó bastante tiempo para forjar nuevas armas y equipos. Ahora que Aqua Rose aún no había obtenido pases adicionales para Blackwing City, también era beneficioso tener una extensión de tiempo. Poco después, los dos se separaron. Shifen luego fue a comprar más granadas de hielo. Esta vez, compró una pila completa de 200 granadas de hielo intermedias por 18 de oro. También compró 5 pilas de 1000 granadas de hielo básicas por 13 de oro y 50 de plata. En poco tiempo, había gastado 31 de oro, 50 de plata. Sin embargo, Shifen no sintió ningún dolor por ello, ya que el dinero que obtuvo de Aqua Rose era simplemente la punta del iceberg. El verdadero iceberg estaba todavía a su alcance con la incomparablemente popular Ardestone. Para Aqua Rose, los whetstones no eran raros ni especiales. Después de todo, al ser del país del mineral, estos artículos estaban disponibles en abundancia. El número de falsificadores allí era tan abundante como los pelos de un buey, por lo que no estaban particularmente desesperados por tales cosas. Sin embargo, fue una historia diferente para el reino de la Luna Estrella con los varios gremios en la región de White River City que estaban desesperadamente tratando de subir de nivel. Estos gremios necesitaban desesperadamente piedras duras. Sin embargo, era demasiado difícil obtenerla. Puede que se queden calvos por el exceso de ropa ahora mismo. En cuanto a la entrada de estos gremios en White River City, Shifen no tuvo que preocuparse de que estos gremios de repente detuvieran su necesidad de whetstones. Incluso después de que todos entraron a la ciudad de White River, el problema de la durabilidad aún los atormentaría. Incluso podría convertirse en un asunto mucho más serio. Por lo tanto, Shifen no se preocupó en lo más mínimo por no poder vender sus piedras duras. Solo tenía que decidir a qué precio los vendería. Justo cuando Shifen estaba a punto de regresar a White River City, Blackie de repente envió noticias. Hermano Fen, esto no es bueno. Ahora mismo, todos los gremios de la región de White River City te están buscando. Dicen que si no das una explicación en los foros oficiales, todos los gremios de la región de White River City nos añadirán a la lista de buscados. Capítulo 188. Estás cavando tu propia tumba. Después de leer el mensaje de Blackie, Shifen estaba confundido. ¿Por qué los gremios de la región de White River City buscarían de repente problemas con ellos sin ninguna razón? Además, incluso querían una explicación. ¿Qué querían que explicara? Sin embargo, Shifen no prestó más atención a este asunto. Sería mejor para él obtener los detalles después de su regreso a White River City. Por lo tanto, sacó el cristal de las 7 luminarias, teletransportándose a la ciudad de White River. Zona de monstruos del nivel 10, ruinas de arena blanca. Un equipo de élite de 40 hombres estaba despejando el nivel 10 de serpientes cabeza doble del desierto. Cada miembro del equipo tomó acción de una manera organizada, y muy rápidamente, el equipo despachó todas las decenas de serpientes del desierto de cabeza doble, convirtiéndolas en una abundancia de exp. Este equipo de élite pertenecía a la cofradía, la Unión Marcial, expulsada de Red Leaf Town por Shifen. Mientras tanto, el líder de este equipo no es otro que Devastación Inestable. Jefe Inestable, el acto está hecho. Ya les he dicho las condiciones, los pros y los contras. En ese momento, compartiremos el secreto que Shifen usó para alcanzar el nivel 10 rápidamente. Actualmente, hay un total de 8 gremios sin calificación que han aceptado entrar en nuestra pequeña alianza, dijo un asesino que vino corriendo, informando. Bien, lo has hecho bien. Inestable Devastación se rió con una sonrisa en su cara. Entonces dijo con confianza. Irefen, tú eres el que está cortejando a la muerte. ¿De verdad te atreviste a ignorar mis palabras? Ahora, toda la región de White River City ha descubierto el secreto de nivelación que usaste para alcanzar el nivel 10. También he establecido mi propia alianza. Reveles ese secreto de nivelación o no, estarás acabado. Cuando Shifen le había rechazado por completo, la inestable Devastación se había quedado aturdida durante mucho tiempo. No creía que Shifen actuaría con tanta decisión. Sin embargo, como la inestable Devastación no podía controlar a Shifen a través de amenazas, solo podía usar un método más vigoroso para tratar con Shifen, dando a conocer el asunto sobre este secreto a todos los demás gremios.
Ahora que la competencia entre los varios gremios grandes era tan intensa, cada uno de estos gremios trabajó para elevar rápidamente los niveles de sus miembros al nivel 10. Mientras tanto, Shifen poseía un secreto de nivelación que podía permitir a estos gremios lograr tal hazaña, por lo que estos gremios grandes naturalmente lo querrían. Después de todo, mientras los otros gremios seguían preocupados por alcanzar el nivel 10, todo el equipo de Shifen ya estaba en el nivel 10 y actualmente se desarrollaban más en Wither River City. Sus situaciones eran muy diferentes. Actualmente, el equipo de Shifen ocupaba todos los recursos disponibles en Wither River City. Con ese acceso, podrían aumentar aún más la brecha. Para cuando la mayoría de los jugadores de la región de Wither River City entraron en Wither River City, el equipo de Shifen ya puede ocupar todas las áreas de recursos de alto nivel disponibles en la ciudad. ¿Cómo se suponía que otros jugadores se mezclarían en Wither River City? Es decir, si algún gremio pudiera obtener el secreto de nivelación de Shifen, se convertiría en un tirano en Wither River City en el futuro. Con tal tentación a la vista, ¿quién podría resistirse? Por no mencionar que Shifen era simplemente un jugador independiente. No tenía la protección de ninguna potencia mayor. El dominio de Dios todavía no era lo suficientemente amable como para permitir un débil monopolio exclusivo sobre los tesoros. Con tesoros en juego, ¿cómo podría alguno de estos gremios dejar pasar esta oportunidad? Hacían todo lo que podían para arrebatarlo. En cuanto a la obtención del secreto de nivelación a través del comercio justo, era una noción imposible. Después de todo, el criterio inicial para un comercio justo era que ambas partes debían tener el mismo poder. ¿Cómo podría un solo jugador independiente igualar a un gran gremio? Si Shifen no entregara obedientemente el secreto de nivelación, solo habría un único final para él. La muerte. Sin embargo, incluso si lo entregara, la muerte sería lo único que le esperaría. Esta era la pena de los débiles. En este momento, incluso la inestable devastación se compadeció de Shifen. Sin embargo, ¿quién le dijo a este tonto que rechazara su amable sugerencia? Wither River City, Trade Area, Benk. En el momento en que Shifen regresó a la ciudad del Río Blanco, inmediatamente vació todos los materiales de forja que llevaba encima en la orilla. Viendo más de 10.000 espacios de su almacén llenos hasta el borde, Shifen no pudo evitar emocionarse. Después de todo, en su vida anterior, no poseía una bodega tan rica y espectacular. Se preguntaba cuánto dinero podría ganar si vendía todos estos artículos. Como mínimo, debería ser suficiente para servir como fondos de reserva de su guild. En realidad, la fama actual de Shifen podría permitirle establecer un gremio fácilmente. Sin embargo, Shifen eligió hacerlo de forma segura, pero constante. Primero debe ocuparse del bienestar del gremio. Después de terminar eso, el gremio que estableció conmocionaría al mundo, y ningún poder ahí fuera sería capaz de tocarlos. Aunque esos gremios de tercera y segunda categoría quisieran reprimir a su gremio, no podrían detener el rápido desarrollo de su gremio. Después de todo, su cofradía ya poseía una base sólida y una enorme financiación en ese momento. Una pequeña escaramuza no la destruiría fácilmente. Después de terminar de limpiar su almacén, Shifen abrió el registro de mensajes de su sistema, echando un vistazo a lo que realmente estaba pasando. Anteriormente, para evitar que la inestable devastación perturbara su negocio, Shifen había establecido la comunicación y los mensajes de su sistema para evitar que los extraños le molestaran. Sin embargo, no pensó que ocurriría tanto durante el tiempo que lo hizo. En comparación con cuando entró en Wither River City, los mensajes que ahora recibe superan los 10.000. Los actores independientes enviaron a la mayoría de ellos, mientras que varios gremios enviaron a la minoría. Después de leer algunos de estos mensajes, Shifen logró captar la esencia general de lo que estos jugadores querían. La mayoría de estos jugadores querían comprar en privado su estrategia de alcanzar rápidamente el nivel 10, mientras que una minoría de ellos exigía directamente que Shifen entregara la estrategia. Naturalmente, esta minoría estaba formada por representantes del guild. Cada una de las palabras de sus mensajes contenía fuerza. Aunque no usaron palabras amenazantes, su intención era inconfundible. Le dijeron a Shifen que hiciera lo que creyera conveniente, pero tendría que asumir la responsabilidad de las consecuencias. Mientras tanto, la demanda de una explicación publicada en los foros también fue obra de estos gremios. Claramente estaban tratando de arrinconarlo. Afortunadamente, sin embargo, los gremios que habían sugerido directamente que Shifen entregara la estrategia de nivelación no fueron calificados, sin un solo gremio calificado entre ellos.
Inestable devastación, las cejas de Shifen arrugadas, una escalofriante intención de batalla brillaba en sus ojos. Este fue un plan inventado por Devastación Inestable para empujarlo a un infierno más allá de la salvación. A partir de las experiencias de su vida pasada, Shifen entendió claramente un solo asunto. Un fantasma hambriento nunca podría devorar lo suficiente uno. ¿Hasta Sombra está tratando de participar en esto? Shifen encontró una nueva entrada en los Heroes. Fue una declaración de alianza hecha por Unstable Devastation y varios otros gremios. Pidieron a Shifen que entregara su estrategia de nivelación para satisfacer a todos. De lo contrario, le impondrían una sanción. Mientras tanto, Shadow estaba entre los varios gremios que se habían unido a esta alianza. Inmediatamente, mucha gente mostró su apoyo a la Devastación Inestable. Todos ellos querían que Shifen entregara su estrategia de nivelación, beneficiando a todos. Shifen simplemente sonrió. Realmente lo tomaron por alguien a quien se podía intimidar fácilmente, alguien a quien podían moldear en la palma de sus manos. Si Hendley Snow poseyera este secreto de nivelación, estos gremios y jugadores habrían cerrado la boca hace mucho tiempo. Más bien, la vitoreaban y le cantaban alabanzas. Inmediatamente después, Shifen creó una entrada en los Heroes. Vender la estrategia de nivelación para alcanzar el nivel 10 rápidamente por 10.000 millones de créditos. Todos los compradores insinceros serán ignorados. Shifen entonces puso a un lado los foros oficiales, mirando la hora. Se acercaba el amanecer en el mundo real, así que Shifen rápidamente se desconectó para descansar. Sin embargo, el correo de Shifen se había vuelto popular al instante. Casi todo el mundo le prestó atención cuando vieron el precio de venta de Shifen de 10.000 millones. Aquellos que antes querían que Shifen revelara públicamente la estrategia de forma gratuita, ahora maldijeron aún más fervientemente. ¿10.000 millones de créditos? ¿Por qué no te mueres en su lugar? Inestable Devastación y otros gremios desconocidos habían maldecido involuntariamente el momento en que vieron el puesto de IFN. Este IFN simplemente se había vuelto loco por dinero. ¿Qué tonto gastaría 10.000 millones de créditos para comprar una estrategia de basura? Sin embargo, cualquiera lo suficientemente inteligente podría fácilmente discernir las verdaderas intenciones de Shifen. Naturalmente, estos gremios también entendieron lo que Shifen trató de decir. Esta era la forma que tenía Shifen de enviarles indirectamente un mensaje, diciendo: ¿quieren este secreto gratis? Sigue soñando. Sin duda, Shifen declaró la guerra a estos gremios. Shifen, estás cavando tu propia tumba. Inestable Devastación habló con rabia, aunque su tono llevaba consigo un toque de júbilo. Estaba furioso porque Shifen lo ridiculizaba por ser pobre, mientras que él estaba feliz porque había más de 30 gremios que se ocupaban de Shifen. Aunque Shifen fuera increíble, aún así estaría acabado en el momento en que estos gremios entrarán en Wither River City. A menos, por supuesto, que Shifen pudiera repetir la escena de la última vez, desterrando a todos estos gremios de Wither River City. Sin embargo, fue posible. Capítulo 189. Mercado Berserker. Poco después de que Shifen cerrara la sesión, el mensaje que Shifen había dejado en los foros se hizo popular al instante. Una vista se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 100. Los jugadores tenían un fuerte corazón chismoso, por lo que no se perderían este buen espectáculo. En tan solo 20 minutos, casi todos los actores de la región de Wither River City habían descubierto este asunto. Los gremios que habían exigido la estrategia de nivelación de Shifen se enfurecieron. Mierda. Encuentra toda la información sobre ese pequeño bastardo por mí. No solo voy a matarlo de nuevo al nivel 0, sino que también voy a matar a todos sus amigos de nuevo al nivel 0. Ya que se atreve a humillar a la rueda de los fantasmas, puede olvidar que ya no piensa en mezclarse en el dominio de Dios. Sleeping Bones, el líder del gremio de Ghostwell, estaba furioso después de escuchar el informe de su subordinado. Aunque Ghostwell era un gremio sin calificación, todavía era un gremio grande con más de 5.000 miembros. Sin embargo, un jugador solitario e independiente los despreciaba. ¿Cómo se suponía que iban a mostrar sus caras en público en el futuro si lo aceptaban tumbados? Líder, ya lo investigué, dijo un elementalista. Habla. ¿Cómo se atreve a mirar hacia abajo a la rueda fantasma? No puedo mantener el nombre de Huesos Durmientes si no mato a todos sus amigos de vuelta al nivel 0. Gritó Huesos Durmientes. Que IFN es un jugador independiente, y he confirmado que tiene 8 miembros en el equipo. Aparte de ellos, IFN también tiene una buena relación con Stavineart, el líder de la Alianza de Asesinos.
El rumor también dice que tiene una relación muy estrecha con la diosa de la nieve, Nieve Suave, también, contestó el elementalista. Huesos Durmiendo de repente se quedó en silencio. ¿Era una broma? Si se atrevieran a matar a esta Art of Assassins Alliance y Gentle Snow of Ouroboros, el día que entrarán en White River City sería el día en que se disolviera Ghostwell. Olvídalo. Yo, Huesos Durmientes, soy una persona magnánima. Nos limitaremos a matar a Yefen y a sus compañeros, no sea que queramos que otras personas empiecen a chismorrear sobre nosotros. Roger. El líder del gremio es el más sabio. Al mismo tiempo, los otros gremios que no tenían un conocimiento claro de Shifen comenzaron sus investigaciones sobre él. Estaban preparados para tratar adecuadamente con él en el momento en que entraron en White River City. Mientras tanto, en los foros, los jugadores estaban discutiendo este incidente. Todos sentían que la batalla del siglo de White River City estaba a punto de comenzar. Este compañero hermano Yefen es simplemente demasiado impresionante. ¿No está tratando de oponerse a esos gremios? Se está sobreestimando a sí mismo. ¿Quién se cree que es? Cuando estos gremios entren en White River City, no les costará nada destruirlo. ¿Qué es lo que sabes? Yefen es un experto de rango divino. Anteriormente, puso al revés la Unión Marcial, mientras que la Unión Marcial no podía hacer nada en su contra. Incluso fueron expulsados de Red Leaf Town. Ahora, Yefen incluso se enfrenta a tantas potencias fuertes. Él es realmente el modelo a seguir de mi generación. ¿Qué hay de asombroso en eso? Yo también podría hacerlo. No olvides que ese incidente ocurrió en un pueblo. La fuerza de las grandes corporaciones se dispersó. ¿Cuántos miembros podrían tener en una sola ciudad? Era natural que fueran derrotados. Había muchos jugadores navegando por los cielos. Sin embargo, la mayoría de ellos no se sentía optimista sobre las posibilidades de Shifen. Estaban especialmente confundidos sobre las acciones de Shifen. ¿Cuán estúpido puede ser Shifen para atreverse a burlarse de los gremios? ¿No temía que estos gremios se vengaran y lo mataran hasta el nivel 0? Junto con la creciente intensidad de las discusiones, el llamado experto de rango divino también se había convertido en un valiente tonto. Muchos empezaron a ridiculizar a Shifen. Justo cuando los foros alcanzaron su apogeo, el post de la guía de la ciudad de White River de Shifen se reveló en el momento en que llegó la hora preestablecida. La apariencia del poste causó un efecto dominó masivo. La guía de la ciudad de White River era sin duda lo que más necesitaban los grandes gremios en este momento. Algunos actores independientes de nivel 9 también lo necesitaban urgentemente. Si estos jugadores tuvieran la guía de la ciudad de White River, no tendrían que pasar mucho tiempo explorando la ciudad. Solo necesitaban referirse a la guía para aprender lo que necesitaban saber. Comparado con el precio celestial de 10.000 millones por una sola estrategia de nivelación, usar 20,000 créditos para comprar una versión de lujo de la guía de White River City era sin duda mucho más barato. Era prácticamente el precio del repollo. Además, la versión simplificada, más barata, solo se vende por 300 créditos. Estos diversos gremios y jugadores podrían aceptar fácilmente ese precio. Sin embargo, temerosos del engaño de Shifen, una gran mayoría de los gremios optó por comprar la guía simplificada, echándole un vistazo antes de tomar nuevas decisiones. Después de todo, podían permitirse una pérdida de 300 créditos. En cuanto a los jugadores que deseaban desarrollarse en el dominio de Dios, todos se volvieron extremadamente curiosos acerca de White River City, una ciudad fascinante. Deseaban experimentarlo de antemano, ya que muchos jugadores habían crujido los dientes al comprar la guía simplificada. En media hora, la versión simplificada de la guía de White River City era como una novela de gran éxito de ventas. Las ventas de la guía aumentaron continuamente, y antes de que nadie se diera cuenta, ya se habían vendido más de 5.000 ejemplares. En otras palabras, Shifen había ganado 1,5 millones de créditos en poco tiempo. Muchos jugadores habían descubierto oportunidades de negocio a partir de esto. Los jugadores que originalmente se preocupaban de si podían o no ganar dinero en el dominio de Dios se relajaban ante este panorama. Después de todo, Shifen fue su mejor ejemplo. Mientras pudieran aprovechar la oportunidad, hacerse ricos en una sola noche no era solo un sueño. Era como si Shifen se convirtiera en la primera persona en entrar en la ciudad de White River. Inmediatamente, muchos jugadores fuera de la región de White River City se entusiasmaron. Si ellos también pudieran ser los primeros en entrar en sus respectivas ciudades y escribir una guía de ciudades, ¿no podrían también hacerse ricos?
Este pensamiento inspiró desesperación en todos los jugadores en el dominio de Dios. Como si estuvieran poseídos por el diablo, todos se apresuraron a subir de nivel. Todos ellos deseaban ser los primeros en entrar en sus respectivas ciudades, obteniendo grandes beneficios y enriqueciéndose de la noche a la mañana. Mientras tanto, en el mercado comercial de todo el reino de la Luna Estrella, la popularidad de las piedras de tronco se había disparado instantáneamente. Siempre y cuando un falsificador tenga al menos un 30% de éxito en la elaboración de whetstones, los diferentes gremios grandes se dirigirán instantáneamente a ellos. Los gremios utilizaban todo tipo de métodos para reclutar a estos falsificadores, elevando continuamente el nivel de trato. Como resultado, estos falsificadores ganaban salarios comparables a los de los trabajadores de cuello blanco de las grandes ciudades. Tal resultado inspiró a otros jugadores a convertirse en falsificadores. Sin embargo, los materiales de forja eran absolutamente necesarios si se quería perfeccionar su habilidad de forja. Como si se tratara de añadir combustible a un incendio, esta nueva situación encendió instantáneamente un ardiente infierno que se extendió por todo el reino de la Luna Estrellada. Los precios de los materiales de forja se dispararon, una y otra vez, aumentando el precio de las piedras duras también. Para cuando Shifen entró en el dominio de Dios esa noche, una pila de 20 piedras duras ya vendidas por un precio por las nubes de 8 monedas de plata. Sin embargo, la oferta no podía seguir el ritmo de la demanda. Además, incluso el mineral de bronce más común vendido por 15 monedas de plata por pila, con 200 por pila. Ja, ja, ja. La suerte no puede ser detenida una vez que llega. Nunca hubiera pensado que la guía de la ciudad de White River impulsaría tan ferozmente el mercado de materiales. Shifen se regocijó en el momento en que se conectó. Durante el día, además de entrenar su cuerpo, Shifen había ido al centro de la ciudad en busca de lugares adecuados para poner en marcha su taller. Sus requisitos eran muy simples. Quería un buen ambiente alrededor del edificio de oficinas. Después de inspeccionar más de 10 lugares, Shifen finalmente encontró un edificio de oficinas relativamente agradable. Estaba situado en el centro de la ciudad. Además, se estaba vendiendo todo un piso. La planta de oficinas tenía un amplio espacio de 5.000 metros cuadrados, por lo que era extremadamente espaciosa. No habría problemas en convertirlo en una oficina para varios cientos de personas. Además, el entorno y el tráfico eran convenientes. Sin embargo, el factor más importante fue que la oficina estaba relativamente cerca de Big Dipper, el mejor gimnasio de la ciudad de Jinai. El dueño del piso de la oficina solo lo vendió para compensar los problemas que surgían con su negocio. De lo contrario, no soportaría tener que separarse de un lugar tan asombroso. Sin embargo, esa persona había fijado un precio de 60 millones de créditos para el lugar, y cada metro cuadrado tenía un precio de 12.000 créditos. Aunque tal precio no se consideraba caro en el centro de la ciudad, tampoco era barato. Shifen solo tenía más de 20 millones de créditos almacenados en su banco en este momento. Todavía necesitaba ese dinero para la fiesta de la fraternidad que se celebraba en su escuela. Al final, Shifen solo pudo pedir al propietario 15 días para pensarlo. Shifen nunca imaginó que se asustaría en el momento en que regresara al dominio de Dios. Cuando vio las ventas de la guía de la ciudad de White River, incluso pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Capítulo 190. Tomando precauciones. Shifen ya había recibido atención desde que surgió el problema de la estrategia de nivelación. Ahora que había fijado el precio de la estrategia de nivelación a un precio sorprendentemente alto de 10.000 millones de créditos, fue una vez más empujado en el centro de atención. Por lo tanto, era natural que la guía de White River City recibiera la atención de todos en el momento en que apareció. Estas ventas habían superado con creces las expectativas de Shifen. Shifen llamó en voz baja a la pantalla semitransparente. Cuando examinó los registros de ventas mostrados en los foros oficiales, Shifen reveló involuntariamente una sonrisa consciente. La versión simplificada de la guía de la ciudad de White River vendió 25.364 ejemplares. La versión de lujo de la guía de la ciudad de White River vendió 367 copias. En solo medio día, las ventas ya habían alcanzado tales cifras. Ni siquiera un libro de éxito de ventas podría lograr tal hazaña. La versión simplificada, que era la versión más barata de la guía, ya costaba 300 créditos. Esto era mucho más caro que cualquier libro ordinario. Sin embargo, se siguen vendiendo más de 25.000 copias. Además, se vendieron 367 ejemplares de la versión de 20.000 créditos de la guía.
Era obvio cuán grandes eran las oportunidades de negocio en el dominio de Dios. Solo los créditos que Shifen ganó en un día superaron los 10 millones. Fue prácticamente más rápido que robar un banco. Por supuesto, el principal factor que contribuyó a este éxito fue que Shifen se volviera demasiado llamativo y famoso, aunque la mayor parte fuera infamia. Además, con el paso del tiempo, las ventas de la guía de Wither River City seguirían aumentando. Aunque Shifen no ganará tanto como ahora, sus ingresos diarios seguirían siendo considerables. Originalmente, Shifen calculó que sus ganancias de las guías serían de alrededor de varios millones de créditos. Además, llegó a esta conclusión después de tomar en consideración que todos los gremios de la región de Wither River City comprarían una copia de la versión de lujo. Sin embargo, los registros de conversaciones en los foros dejaron claro que no eran solo los jugadores de la región de Wither River City los que prestaban atención a la guía. Jugadores y gremios de otras ciudades también compraron las guías, lo que, a su vez, llevó a una tasa de venta tan alta. Aunque era una situación extraña, Shifen podía adivinar las intenciones de los jugadores y cofradías de otras ciudades. La diferencia entre las ciudades no era particularmente grande. En la mayoría de los casos, solo las misiones disponibles, los puntos de nivelación y la cantidad de NPCs eran diferentes. Sin embargo, las reglas principales en una ciudad y las formas de desarrollar un guild en una ciudad eran las mismas. Siempre y cuando compraran la guía de la ciudad de Wither River, entenderían las reglas básicas de sus respectivas ciudades. También podrían adaptarse rápidamente al estilo de juego de las ciudades. Así que, naturalmente, comprarían una copia de la guía para obtener una comprensión general de sus respectivas ciudades. Ahora que Shifen había ganado más de 10 millones de créditos sin una buena razón, la confianza en su futuro le llenaba el corazón. Incluso podría ser capaz de suprimir la sombra en la fiesta de la confraternidad en unos días, convirtiéndose en el centro de atención durante la fiesta. Sin embargo, antes de que pudiera convertirse en el centro de atención, tuvo que hacer muchos preparativos. Después de todo, sus antecedentes eran demasiado débiles comparados con los de Shadow en este momento. Los Ardstones subirán de precio de ahora en adelante. Alcanzará su punto álgido cuando la primera corporación entre en Wither River City. Ese momento sería la mejor oportunidad para mí de vender mis acciones y hacer una fortuna. Shifen cerró los foros oficiales como él pensaba. Ahora mismo, aparte de los créditos, necesitaba un montón de monedas de oro para aumentar los antecedentes de su taller. Sin embargo, no podía aferrarse a una tonelada de monedas de oro. Después de todo, la verdadera manera de ganar dinero en un juego de realidad virtual era gastando dinero en primer lugar. Actualmente tenía muy pocas monedas para llevar a cabo tal hazaña. Por lo tanto, necesitaba ganar muchas más monedas de oro. Ahora mismo, convertirse en enemigos de tantos gremios sin clasificar había supuesto una gran presión para Shifen. Aunque estos gremios no eran una gran amenaza para él como jugador solitario, todavía quería establecer su propio gremio en el futuro. Tal situación sería perjudicial para su gremio. Como decía el refrán, los descalzos no temían a los que llevaban zapatos. Establecer tu propio guild era el equivalente a ponerse zapatos. Tener una cofradía era el equivalente a tener una casa, proveyendo a tus enemigos de un blanco fácil. Ellos podían tratar contigo con mayor facilidad. Por lo tanto, en la vida anterior de Shifen, muchos gremios pequeños se vieron forzados a dispersarse debido a ser el objetivo de un gremio grande. Por otro lado, los equipos fijos formados por jugadores independientes se las arreglaban pacíficamente, y no hace falta decir que los jugadores solitarios también podían hacerlo. Sin embargo, había un límite a la fuerza de un solo individuo en el dominio de Dios. Lo mismo ocurrió en el caso de un equipo grande. Si Shifen quería establecer su propio imperio virtual, él, aún más, necesitaba la fuerza de un gremio. Por lo tanto, la creación de un gremio era su única opción disponible. Para reducir la presión sobre sí mismo, Shifen necesitaba aumentar la presión sobre estos gremios sin calificación. De esa manera, no tenían tiempo para tratar con él. Aunque todavía faltaba mucho tiempo para que estos gremios lo registraran, era prudente tomar precauciones. Inmediatamente, Shifen contactó con Stavineart. Hermano Yefen, estoy muy agradecido por tu ayuda la última vez. Gracias a tu guía, los equipos de élite de nuestro gremio podrían prepararse mucho más que otros gremios. Después de entrar en Wither River City, creo que no pasará mucho tiempo antes de que nuestra alianza de asesinos reine sobre los otros gremios de Wither River City. El corazón apuñalador dijo excitado.
Sin embargo, después de no encontrarme durante algún tiempo, nunca imaginé que el hermano Yefen se haría aún más famoso. Estoy realmente envidioso. Si me hago tan famoso como el hermano Yefen, podría incluso ser ascendido a un puesto de mayor en la próxima reunión del guild. Prefiero ser más ordinario, sonrió amargamente Shifen mientras agitaba la cabeza. El clavo que sobresalía sería clavado. Aunque Shifen llevaba mucho tiempo preparado para esto en su corazón, no creía que la situación real fuera a ser tan intensa. Hermano Yefen, ya que me estás buscando, ¿necesitas ayuda para algo? Preguntó Corazón Apuñalador. Normalmente, Shifen no tomaría la iniciativa de contactar con él a menos que estuviera pasando algo. Por supuesto. Además, son buenas noticias para ti, se rió Shifen. ¿Buenas noticias? Corazón Apuñalador creció ligeramente excitado. Había recibido muchos elogios del líder del gremio debido a la ayuda que recibió de Shifen en varias ocasiones en el pasado. Como resultado, su posición en la alianza de asesinos había aumentado bastante. Mientras tanto, el asunto de la guía de la ciudad de Wither River incluso le valió las gracias de los ancianos del guild. Ya lo habían etiquetado como uno de los ancianos de reserva del guild. Tal ascenso era raro en la alianza de asesinos, y mostraba lo mucho que el líder del gremio y los ancianos pensaban de él. ¿Te faltan ardestones ahora mismo? Preguntó Shifen. Falta. Mis subordinados y yo tenemos un dolor de cabeza por este asunto ahora mismo. A pesar de que había enviado mucha gente a moler, la cantidad de ardestones que obtuvimos es simplemente una gota en el balde. ¿Necesita el hermano Yefen algunas piedras duras ahora mismo? Corazón Apuñalador exhaló un suspiro de cansancio cuando escuchó las palabras piedra dura. Inmediatamente dijo. Si el hermano Yefen los necesita, podré reunir 3 o 4 pilas para ti. Realmente no puedo prescindir de nada más que de eso. Corazón Apuñalador solo dijo la verdad. Después de todo, había preparado estas piedras duras para los falsificadores de su gremio para hacer piedras de muela. Hermano Corazón Apuñalado, estás pensando demasiado. No llamo para comprar, sino para vender, se rió Shifen. ¿Vender? Corazón Apuñalador estaba impresionado. Las piedras duras eran extremadamente raras en este momento, y era increíblemente difícil para los jugadores medios obtenerlas. Por no hablar de su venta, los jugadores normalmente elegirían conservarlos para su propio uso. Después de todo, si uno quería subir de nivel rápidamente, whetstones era una necesidad. ¿Cuántos tienes? Ya sean 2 o 3 pilas, las quiero todas. Incluso los compraré por encima del precio de mercado. ¿Qué opinas de 9 monedas de plata por pila? En la mente de Stavineart, Shifen era solo un jugador independiente. Ya era un desafío al cielo para él tener 2 o 3 montones. Después de todo, el propio equipo de Stavineart, formado por cientos de jugadores, solo había conseguido obtener 3 o 4 montones después de mucho tiempo. No, tengo 50 pilas. Sin embargo, solo tomo monedas por ellos, respondió Shifen con indiferencia, extendiendo 5 dedos. Fin del capítulo.